Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010, titulado El libro perdido de Enki. La última vez estábamos leyendo ese enfrentamiento allá en la península del Sinaí, como se le llama actualmente a ese territorio, entre Satu o Set y su sobrino Horus, dos personajes conocidos en la literatura antigua de Egipto. ¿Mm? Satu o Set, que había asesinado a su hermano Osiris. Los dos son hijos de Marduk. Satu o Set pretendiendo, ¿no?, la ambición de quedarse con la parte norte y la parte sur de Egipto. Él reinaba en la parte sur de Egipto y su hermano Osiris en la parte norte, donde están las pirámides. Entonces Set elabora un plan para tener todo ese territorio para él y mata a su hermano Osiris. Nace un hijo de Osiris ya fallecido a través de una inseminación artificial, como decimos hoy, que hace Isis, la esposa del difunto, con la ayuda de Nigisida o Tot o Tehuti o Quetzalcóatl aquí en América, es el mismo personaje, y ella queda embarazada y da luz a un hijo del difunto. Ese muchacho crece, escondido de su tío Set o Sato, y se convierte en el vengador de su padre Osiris. Luchan los dos. Satu forma un ejército con Anunnakis, y Horus también forma un ejército con terrestres. Les enseña el metal llamado hierro, que los Anunnaki lo tenían reservado a ellos y no compartían esa tecnología de ese metal con los terrestres. Entonces se enfrentan los dos en naves aéreas. Dejan los dos ejércitos en tierra y Satu o Set le desafía a su sobrino Horus a luchar los dos. El que gane, entonces venció. Así no necesitan los dos ejércitos enfrentarse. Habrá menos matanza de personas. Entonces le dice Satu o Set a su sobrino Horus, hijo del difunto Osiris: solo entre nosotros dos es el conflicto. Encontrémonos en la lucha uno a uno. En los cielos de Tilmún, ahí en la península del Sinaí, Tilmún se llamaba esa región donde estaba el espacio puerto. En los cielos de Tilmún, Satu, Satu es el nombre sumerio de Set en Egipto, ¿no? Y Orón es el nombre sumerio de, de ese Horus en Egipto, que es el mismo Hermes en Grecia. Cuando en los cielos de Tilmún, Satu esperó en su torbellino. Es una nave pequeña que normalmente caben dos personas, una o dos personas, un torbellino. Se ha visto esa nave aquí en este siglo, el torbellino, una nave pequeña. Entonces se elevan los dos en esa nave pequeña a luchar en el aire, y los dos están armados de misiles en esas pequeñas naves. En los cielos de Tilmún, Satu esperó en su torbellino el combate con Orón. Cuando Orón se remontó en el cielo como un halcón hacia él, Satu le disparó un dardo envenenado, como el aguijón de un escorpión. Cayó sobre Orón. Es un misil que le lanza, un disparo de un tipo de arma que hoy podríamos llamar de misil, y, y, y mata a Horus.
Satu le disparó un dardo envenenado como el aguijón de un escorpión cayó sobre Orun. Cuando la madre de Horus, o Orun, que es Asta, que en Egipto se le llama o Isis, ve esta situación, ¿sí? Parece que ella estaba observando de lejos por ahí el combate, ella pega un grito, ¿no? Como toda madre, me ha matado a mi hijo, y le grita a, a Ningisida, el Tot en Egipto, Tehuti, que es el mismo que Salcoal aquí en Mesoamérica, ¿sí? Le pide ayuda a él. Parece ser que Ningisida era el padre de Isis, porque entre los Anunnaki se usa mucho que uno le agarre la mujer al otro, no importa que sean hermanos, no importa que sea el tío, le agarra a la sobrina, el padre le agarra la mujer al esposo, y tienen hijos. Parece que Isis no era hija de Shangas, ¿sí? Sino de Ningisida. Entonces ella le pide ayuda a Ningisida, que es un experto genetista, entre otras cosas que sabe este hombre. Y él llega en su nave y consigue revivir a Horus o Orun. Dice, cuando Asta vio esta situación, su hijo en el suelo muerto, lanzó un grito al cielo, invocó a Ningisida. Cuando se habla aquí de cielo, no nos metamos en la cabeza esa estupidez que nos han enseñado las religiones, del llamado cielo de las religiones, ¿no? Donde hay un Dios que está allá con sus ángeles, cantándole aleluya todo el tiempo. Entonces esos disparates hay que sacárselo a la cabeza. Cuando se habla aquí de cielo, lanzó un grito hacia el espacio. ¿Cómo Ningisida escuchó ese grito? No lo sabemos porque es pura tecnología de lo que se está hablando aquí. ¿Tenía algún micrófono? ¿Tenía alguna manera de ellos escuchar a las personas que están en la superficie, ellos en sus naves aéreas? La tenían porque él responde y llega rápido. Y eso se repite en varios otros lugares, donde se dice que se descubre prácticamente que las naves que esa gente tenían una capacidad de invisibilizarse, estar presente en un lugar pero invisible. Y esa tecnología se ha visto en algunos ovnis que se convierten en invisibles. Y hacia esa tecnología se va caminando, sobre todo las grandes potencias como Estados Unidos, China, Rusia. Tecnología, pura tecnología. Hacer invisible a las personas, los objetos. Entonces no podemos decir cómo se comunicó Isis con Ningisida, pero se comunicó. O sea, no entendemos todavía esa capacidad tecnológica. Pero dice que Ningisida la escuchó y bajó inmediatamente en su nave. Y dice que parece que el disparo de Satu contra Horus, o de Set contra Horus, parece que le introdujo en el cuerpo algún tipo de veneno que le envenenó la sangre, le produjo como si tuviéramos un cáncer en la sangre. Porque parece que Ningisida lo que hace es que le hace una extracción total de sangre y se la cambia. Y el tipo revive. Horus. Ningisida bajó del cielo después del grito de Isis, o sea, del llamado que le hace Isis. Ningisida escucha y baja en su nave. Bajó desde su barco celestial, dice, barco celestial, no significa que es un barco que anda por los ríos, por los mares. Es la manera del terrestre llamarle a esa tecnología, a esa nave, le llama, le pone ese nombre, le coloca ese nombre porque él no sabe el nombre de esa tecnología. No es nada extraño, y sucede igual. A miles de años seguimos en la misma situación. Cada vez que se ve un ovni, objeto espacial no identificado, o sea, no sabemos qué tecnología es esa, cuál es el nombre, el terrestre inmediatamente pues le pone el nombre de algo que el terrestre conoce y que ese objeto volador se le parece.
Y entonces inmediatamente dice, bueno, eso es un plato volador, porque le parece un plato. Si la nave esa tiene forma de alargada, el terrestre dice, tiene forma como de cigarro, un ovni con forma de cigarro. Entonces, seguimos igual. Cuando no entendemos, no sabemos el nombre de tecnología, pues le adaptamos algún nombre de algo que se nos parece. Y ese algo nosotros lo conocemos un plato, pero el nombre de esa nave no es plato volador, tiene su nombre, solo que el terrestre no sabe el nombre de la tecnología. Eso es lo mismo cuando se habla aquí de Ningisid bajó en su barco del cielo. Y así también lo diseñan en algunas representaciones egipcias. En algunas representaciones aparece un señor alto, encima como de una canoa, pero al lado de la canoa hay varias estrellas diseñadas para decirnos que es una nave, un barco del espacio. En su barco espacial es una nave espacial. El terrestre no le sabe el nombre, y si esto parece un barco espacial, el barco del cielo, el arca de Noé, son nombres que el terrestre le coloca a tecnología que él no le sabe el nombre. El arca de Noé ¿eh? Hoy podríamos decir un nombre más aproximado de lo que realmente era, un submarino, un sumergible. Pero el terrestre en esa época le llama barca porque se le parece. Él conocía los barcos en los ríos, que los veía. Entonces aquello, como vuela, y esto es un barco volador. Bien, la cosa es simple, no se confunda nadie. Él bajó en su barco del cielo, una nave aérea. Llegó para salvar al héroe, o sea, a Horus. Para salvarle ese héroe muy joven a su madre Isis. Con poderes mágicos, Ninjicida convirtió el veneno en benévola sangre. ¿Sí? El tipo es un genetista experto, parece diríamos hoy una transfusión de sangre que le hace y lo limpia completamente. Y el tipo se levanta de los muertos, dice, o sea, comienza a respirar de nuevo y ya el otro día estaba en el campo de batalla de nuevo, dándole batalla a su tío Set Usatu. Y dice aquí, con poderes mágicos Ninjicida convirtió el veneno en benévola sangre. Poderes mágicos, ¿qué significa? No es esa magia que hacen los magos en los shows con los dedos y mueven los dedos y aparece una paloma, un vaso, una cosa, convierte y la gente se espanta. No es ese tipo de magia. Cuando se habla aquí de magia, se refiere a los grandes conocimientos científicos que tiene este personaje. ¿Sí? Que le lanzó un conjuro, se refiere también a lo mismo, usando los grandes conocimientos que tiene, hizo algo con ese conocimiento que afectó a la otra persona, o preparó un veneno, preparó un elixir, o lo que sea. A eso se llama conjuros o poderes mágicos en estos textos antiguos. Para que quede claro esa expresión, ¿no? Con poderes mágicos, Ninjicida convirtió el veneno en benévola sangre. ¿Por qué yo hago estas aclaraciones? Porque está hablando de historia real. Cuando usted lee el libro de historia, tiene que saber qué significa cada palabra, por qué se usó esa palabra, por el desconocimiento científico que tiene el terrestre que escribe, copia esos textos. ¿No? El plato del cielo, barco del cielo, una barca, un pájaro de hierro, son naves espaciales. Y en el lenguaje del terrestre que desconoce la tecnología. Con poderes mágicos, Ninjicida convirtió el veneno en benévola sangre. Le hizo una transfusión de sangre, digamos hoy. Puede ser. A la mañana siguiente, Oron estaba curado y había vuelto de entre los muertos, lo resucitó. Después de la tecnología, la medicina, que no tenemos eso hasta el día de hoy. ¿Por qué estos textos, señores? Estos textos que traduce Charia Sitchin de las tabletas
tablillas que se han encontrado por miles allá en territorio que hoy llamamos Mesopotamia. Hablan de una tecnología que usaban esta raza de personas, los Anunnaki, que es millones de años más avanzada que la de nosotros hoy. Por eso con los avances que se tienen hoy se entiende un poco qué era aquello. Cuando el terrestre llamaba barca celestial, cuando decía el arca de Noé, ya se entiende mejor porque hay un avance tecnológico, porque fue tecnología avanzadísima que se usó miles de años, 200.000 años, 300.000 años atrás, los Anunnaki. Entonces no es nada extraño, es una raza que nos crea a nosotros y tiene millones y millones de avance tecnológico en relación a nosotros. Para lo que para ellos es normal, para nosotros puede resultar una especie de milagro. Revivió un muerto, dejó una mujer embarazada sin necesidad de que apareciera teniendo relaciones sexuales con ella, pero está embarazada. Son técnicas medicinales, genéticas, es tecnología, señores, avanzadísima, que no la entendemos. Entonces apelamos a lo que conocemos. Eso será un milagro para, como dice aquel llamado mensajero que se le llama ángel en el Evangelio. Cuando le dice, María, tú estás embarazada. Dice María, no, yo nunca he tenido relación con nadie. ¿Cómo voy a estar embarazada? Pues sí que lo estás. Y no solamente le dice que está embarazada, sino que le dice qué es lo que tiene en el vientre, el género del feto que está en el vientre de ella. Es un niño, es varón, es masculino. Y encima le dice, le vas a poner tal nombre. Y es el hijo, ese es el hijo de uno, del Altísimo, uno de esa gente, de Dios. Tecnología. Ya no se ve constantemente en muchos de esos ovnis que mandan un rayo de luz hacia abajo y llevan a través de ese rayo de luz a vacas, animales, a personas. Los elevan con ese rayo y lo meten allí en las naves. Tecnología, no es nada milagroso, es tecnología que no tenemos todavía. Estamos muy atrasadísimos a nivel de aviones que contaminan el aire, que hacen un ruido horrible. La tecnología que tenemos hoy es muy atrasada. Hay carros y camiones en las carreteras contaminando el aire con gasolina y cosas. Hay culturas que ya se mueven ahí con la luz del sol, todo. Iluminan todo lo que tienen que ver con luz y todo. Y ya eso, entonces, como no tenemos esa tecnología, las cosas nos parecen extrañas. Entonces, después que lo cura, Boron vuelve al combate. Dice, después con un pilar ígneo, es un misil. El tipo vuelve armado con otro tipo de armas a enfrentarse a su tío Esatu o Set. Después con un misil pilar ígneo. ¿Saben lo que es un pilar? Es como una columna de cemento, colocada así verticalmente. Entonces es como un pilar de fuego. Es el lenguaje del terrestre de nuevo, que no sabe el nombre de esa tecnología. Parece un pilar ígneo, una columna de fuego, un misil grandísimo que cuando lo lanzan tiene un motor de propulsión que lanza un fuego y un humo tremendo. Es un pilar ígneo, como un pez celestial, no hay peces celestiales, pero es la imagen que usa el terrestre, como un pez celestial con aletas y cola de fuego. El misil, miren la imagen de un misil en internet, van a ver las aletas que tiene detrás, en la punta, para mantener el equilibrio cuando va por el aire, lanzado, que no se desvíe, ¿no? Las aletas que tiene detrás le sirven para mantener el equilibrio. Y el vapor y el fuego que va lanzando por el motor que lo va propulsando en el aire. De eso se habla. Un pilar ígneo como un pez celestial con aletas y una cola de fuego. O sea, el tipo llega con otro tipo de arma a atacar a su tío. Porque por lo que se vio, el tío tenía armas mejor y lo mata prácticamente al primer disparo que le lanza Set a Horus.
Y fíjense, Ninjicid, el mismo que lo cura, le da un arma diferente para que ataque a Set, o sea, más potente, más efectiva. Ninjicid proveyó a Oron. Los ojos del pilar cambiaban sus colores del azul al rojo y al azul. O sea, es un tipo de misil que va indicando la presencia de él en el aire, con luces pequeñas, ¿eh? Rojas, azules. Oron se elevó en el pilar ígneo, entonces como una nave con misiles adaptadas, pero parece que es un misil con más potencia, más efectivo, el arma que le da Ninjicid a Horus para enfrentar de nuevo a su tío Set o Satu. Oron se eleva en el pilar ígneo hacia el triunfante Satu. Ya Satu estaba convencido de que lo había vencido, ¿no? No es el primer disparo. Se persiguieron por todas partes. Es una batalla de dos naves ahí en el Sinaí, en la península. Se persiguieron por todas partes. Entonces es normal imaginarse que los dos ejércitos están viendo la batalla aérea. De destierra están. A ver quién vence. Se persiguieron por todas partes. Fiera y mortal fue la batalla. Al principio el pilar ígneo de Oron recibió un impacto, pero no fue destruido. Después Oron alcanzó a Sato con su arpón, entonces le lanzó el arma que le da Ninjicid, que es más potente, y lo derruba de la nave, lo manda al suelo. Y cuando cae, también el efecto del arma que le disparó Oron a su tío Set, también lo afecta físicamente, como lo afectó físicamente el arma que Set le lanzó a Horus la primera vez. Prácticamente lo mató. Ahora aquí, Horus, le lanza esa arma a Set y lo derruba de la nave. La nave cae en la superficie. Y él tiene los efectos físicos de esa caída. Lo vamos a ver ahora. Dice, Satu se al principio el pilar ígneo de Oron recibió un impacto. Después Oron alcanzó a Satu con su arpón. ¿Ves? Arpón es algo que se usa para pescar, pero es el nombre que se le da a esa tecnología. El tarjeta de esta tecnología parece un arpón que le lanzó, pero es un misil, un disparo de una tecnología que no conocemos. alcanzó a Satu con su arpón. Satu se estrelló contra el suelo. Oron lo maniató. El tipo está en el suelo ya, inmóvil, con efectos físicos por causa de ese disparo. Y está en el suelo y ahí desciende Oron en su nave pequeña y lo amarra, ¿no? Satu se estrelló contra el suelo. Oron lo maniató. Cuando Oron llegó ante el consejo con su tío cautivo, entonces agarra a su tío y está en el suelo, incapaz de luchar, de defenderse, vencido. Entonces lo lleva a la asamblea de los Anunnaki que se han reunido, y en esa reunión también está entonces Oron con su tío maniatado, amarrado, su tío Set amarrado. Cuando Oron llegó ante el consejo con su tío cautivo, vieron que estaba ciego, los efectos del disparo y de la caída. Vieron que estaba ciego, con los testículos aplastados, incapaz ya de dar descendencia, tener descendencia. Y eso es grave en un hombre en esa cultura, no tener descendencia, se extingue. Entonces era una cosa que se valoraba mucho y se sigue valorando. El cuerpo tiene incidencia en la mente, en la actividad social de la persona. Ya es un eunuco, un capado, diríamos popularmente, ¿no? Entonces lo presenta en esa situación frente al consejo. Y está ciego y castrado, los testículos aplastados.
y se aguantaba en pie como un cántaro desechado, o sea, con dificultad se mantenía en pie Set o Satu. Entonces dice, la condena del consejo. Me parece que ese consejo está más por el lado de Marduk, de Horus y de Isis, porque el que lo condena es él. Lógico, ¿no? Fue capturado, entonces lo llevan al consejo de los que vencieron. Que Satu viva ciego y sin herederos, así dijo hasta al consejo reunido, hasta o Isis, ¿no? Que Satu viva ciego y sin herederos, no dice que lo maten, no, que lo dejen ya así ciego y sin herederos, es que esa sea la condena. Ese Satu que le había matado a su esposo Osiris, ella no le desea la muerte, ella quiere que ya lo dejen así ciego y sin herederos. Que Satu viva ciego y sin herederos, así dijo hasta o Isis al consejo. El consejo determinó su suerte, que terminara sus días como un mortal entre los Siyiji, por ahí, por la parte de Palestina, del Líbano, donde él tenía sus seguidores, Anunnaki y terrestres. Entonces que se quede por ahí, por sus dominios, donde estaban esos Iyiji con Shangas, donde estaba su esposa, Nebat. Entonces que lo dejen por ahí por donde él estaba, pero ciego y sin herencia. O sea, sin herederos, no herencia, sin herederos, porque ya no puede producir hijos. Después de esa sentencia, se declara ahora un triunfador para heredar el trono de su padre Osiris, que había sido muerto por su tío Set o Sat. Se declaró ahora un triunfador para heredar el trono de su padre Osiris. Sobre una tablilla de metal se inscribió, no dice escribió. ¿Cuál es la diferencia? Inscribió es algo que se escribe en un material para que permanezca por miles de años. Escribir puede ser en un papiro, en un papel que se deteriora rápido con el tiempo. Aquí no se coloca escribió, se coloca inscribió, que puede ser entonces un material como el hierro o la piedra, o algo que perdure por mucho tiempo esa escritura. Por eso se dice, se inscribió en una tablilla de metal la decisión del consejo de que fuera a vivirse allá a sus territorios ciego y sin herederos. Entonces dice que la decisión del consejo en el salón de registros colocaron la sentencia. Salón de registro con mayúsculas, salón y registro, significa entonces como un archivo. Se guardó en el archivo judicial, diríamos hoy, esa sentencia contra Satu o Set. En su morada, Marduk estaba complacido con la decisión. Recuérdense que Set o Satu es el hijo de Marduk, que eran dos hijos que tenía Marduk con su esposa Sarpaní, que es terrestre, de ahí de Mesopotamia, la primera mujer terrestre que se casa con un Anunnaki, con un príncipe Anunnaki, que es Marduk. Entonces, como padre y madre están más tranquilos de que, aunque ya perdieron al primer hijo, que es Osiris, o Azar, ya no van a perder al segundo, porque por lo menos está vivo, ¿no? Aunque lo pierden en cierta manera porque lo destierran para allá, para sus territorios, ya no va a estar más en Egipto del Sur. Entonces por lo menos se conforman porque este no lo van a matar, no van a perder a los dos, pero de alguna manera lo perdieron. Entonces Marduk estuvo de acuerdo con la decisión, o sea, no me lo maten, acepto la condena que se le dio, pero por lo menos no lo van a matar. Vamos a seguir matándonos entre nosotros. Es la misma familia, ¿no? Un hermano que mata al otro y los padres que sufren esa situación. En su morada, Marduk, complacido con la decisión contra
Sat-Oset, de ser desterrado de Egipto, de ahí, y dejar, por lo menos dejarlo vivo, aunque esté ciego y capado, como se dice popularmente, ¿no? Por lo menos está vivo, aunque en su morada Marduk estaba complacido con la decisión, pero estaba apenado por lo que había sucedido. Claro, eran sus hijos, matándose entre ellos, y sobrino y tío también. Que padre y madre que amen a sus hijos no va a estar en esa situación. Aunque Orón, un hijo de Azar, su hijo era de Shangas Eligigi, era descendiente. Entonces Oros, aunque era hijo de Azar, también es descendiente de Shangas, el suegro de Satu-Oset, porque están emparentados. Y aún así se matan, ¿no? Eso sucede mucho, ¿no? Familias que se matan entre ellas y la guerra no acaba nunca. Y los padres sufren esas situaciones. Un dominio, uno como los asignados a los Anunnaki, no se le había dado a él. Después de, Después de perder a sus dos hijos, Osiris, que fue muerto por su hermano Set, y Set, que fue desterrado fuera de Egipto, ciego y impotente, y después de perder a sus dos hijos, Marduk y Sarpanit, su esposa terrestre, buscaban consolarse uno al otro. Con el tiempo, otro hijo les nacerá. Con el tiempo tuvieron otro hijo, un tercer hijo, llamado Nabu, que se le llamaba el poseedor de la profecía. Vamos a aclarar esto. Poseedor de la profecía. En hebreo la palabra profeta se dice Nabish y viene de Nabu. Esos textos bíblicos en hebreo del Antiguo Testamento toman como base estos relatos que estamos leyendo aquí, estas tablillas. Son la fuente de los relatos, de los escritos del Antiguo Testamento, estas tablillas que estamos leyendo aquí, que Zecharia Sitchin es el único que las traduce. ¿Por qué se le llamaba el poseedor de la profecía? Bueno, vamos a poner el contexto para entender el significado de esta expresión, poseedor de la profecía. Los profetas eran tipos en el Antiguo Testamento que anunciaban cosas por venir. Que decían que tal Dios le decía que iba a suceder, el rey los procuraba y le decía, mira, puedo hacer esto, puedo atacarme, va a pasar tal cosa, y consultaba el profeta y el profeta le respondía, consultaba al Dios al que él le servía, y aquel Dios le transmitía un mensaje al profeta. Ese Dios tiene la capacidad, son los Anunnaki, ¿no? Tiene la capacidad de ver como el futuro. Ya muchas culturas más avanzadas que nosotros tienen capacidad de ver lo que va a pasar después. Para nosotros es cosa de milagro, casi imposible. Para esa, volvemos al mismo tema, es tecnología. Pueden ver lo que viene. Controlan el tiempo, que nosotros no podemos controlarlo. Y saben interpretar los acontecimientos que se repiten, son cíclicos. Entonces, por eso en Grecia ustedes van a ver también muchos reyes consultando los llamados oráculos, donde había una mujer o un hombre que consultaba al tal Dios y el tal Dios le daba la respuesta, me va a pasar tal cosa, van a ser tal fulano que te va a destronar, vas a morir de tal manera. Ellos tienen esa capacidad, esa tecnología de ver el futuro, y el terrestre no la tiene, entonces los consulta a ellos, llamados oráculos, para que el profeta era un tipo así, ¿no? En el Antiguo Testamento, que aparece sirviéndole a un Dios y anuncia cosas que vienen por venir, tiempos mejores o tiempos peores. Nabu, cuando su padre Marduk se instaló allá en Babilonia, dejó su región en Egipto y se metió allá en la región de los de Enlil, en Mesopotamia, que no le correspondía,
pero fue allá en el centro de Mesopotamia y le construyó una ciudad llamada Babil o Babilonia hasta el día de hoy, ahí en el centro del territorio que es de Enlil. Y comenzó entonces, porque el objetivo de esta construcción de esa ciudad era que él quería tomar el poder que tenía Enlil como comandante en jefe de los Anunnaki aquí en el planeta. Ser él el comandante en jefe del planeta, el jefe aquí en el planeta. Esa lucha por el poder entre ellos causó muchos desastres. Entonces, ese era el plano. Y Enlil y sus hijos no se quedaban tranquilos, también se defendían de esas pretensiones, porque ya eso viene desde que ellos llegaron aquí al planeta, están con esa guerra por el poder. Uno quiere tirar al otro del poder. Entonces, en esa época en esa región de Mesopotamia donde se instala Marduk, en Babil, él comienza una campaña para ganarse a esos reyes, ¿eh? que le eran fieles a Enlil, porque están en la región de Enlil, Mesopotamia. Mesopotamia es un nombre actual, se le llamaba el Edín, que en la Biblia se le llama el Edén. Entonces, ahí en esa región, Marduk comienza una campaña para captar o ganarse para su causa muchos reyes que antes le servían a Enlil. Y quien hace ese trabajo de diplomático, ¿no? De relaciones exteriores, de ir visitando reyes y convencerlos y prometerle que vendrá un futuro mejor con Marduk en el poder, en un tiempo de paz, de construcciones, de avances, de grandes producciones agrícolas, ganaderas, le promete un futuro que vendrá, y muchos de esos reyes aceptan esa propuesta y como una profecía, ¿no? Que vendrá algo mejor con Marduk en el poder. Y Nabu era que hacía ese trabajo caminando por todos esos territorios donde estaban esos reyes al servicio de Enlil, y se los gana muchos de ellos. Claro, Enlil se molesta con esos reyes porque se cambian de bando, lo dejan a él y siguen a Marduk por el trabajo que hace Nabu de ir anunciando, con esa propaganda vendrá algo mejor, mi padre va a restaurar la paz, la prosperidad. Entonces, por eso es que a Nabu se le toma como el modelo de esa situación que se llama el profeta. Por eso se dice aquí el poseedor de la profecía. Y por eso en el hebreo viene la palabra, ¿no? Nabis, profeta, viene de Nabu. Entonces muchos de esos reyes se cambian al lado de Marduk y dejan el Enlil de lado. Y en la Biblia, en el Génesis, se habla de ese problema, de esas 5 o 6 ciudades que están ahí en el valle del Mar Muerto, en lo que es Palestina e Israel, y se van al lado de Marduk. Y los de Enlil que escriben el texto bíblico, entonces dicen, esas son ciudades pecadoras porque abandonaron a su Dios, que es Enlil, y se fueron al bando de otro Dios que es Marduk, convencidos por el trabajo profético o diplomático de Nabu, el hijo de Marduk, más pequeño. Y entonces hay una reacción de Enlil violenta contra esos reyes. Le manda un ataque nuclear y los destruye a todos. Se lanza una bomba, un ataque nuclear en el sur del Mar Muerto, y por eso el Mar Muerto se le pone ese nombre, porque no crece nada por la radioactividad con la que quedó contaminado. Y entonces se salió una parte del mar por la bomba que cayó y inundó todo el valle donde estaban esas 5 ciudades, los 5 reinos que se habían cambiado de bando. Y en la Biblia, usando un lenguaje religioso, le dice las ciudades pecadoras. Y nada más se mencionan a 2 en la Biblia, pero fueron 5 reinos o ciudades. Las 2 que menciona el texto del Génesis es Sodoma y Gomorra. Y moraliza la situación, no dice, la saca de contexto, comienza a moralizar, no, que fue por el pecado de la sodomía, que Dios mandó del cielo azufre y fuego, dice el texto bíblico, que está manipulado. Es una nave, por eso dice mandó del cielo, es una nave que envía Enlil y le lanza un ataque nuclear ahí para destruirlo, porque seguían a Marduk.
y destruye esas 5 ciudades, no solamente a Sodoma y a Gomorra. No es por nada de moral. Nos manipula la religión con esa desgracia de estar manipulando los textos bíblicos para desinformar. Usted ve las explicaciones que dan muchos religiosos, no que enviaron 2 y en Sodoma la gente que era sodomista y entienden eso por sexo anal. Sodomizar se quedó así hasta el día de hoy, ¿no? Lo sodomizó, lo hizo sexo anal. Y dicen que fue eso, que fueron 2 ángeles, dice, son 2 mensajeros, a una ciudad esa llamada Sodoma, que era de esos reyes que se habían cambiado de bando, ¿eh? Y dicen que se entraron en la casa de Lot, el sobrino de Abraham, y para decirle que iban a destruir esa ciudad por los pecados, dicen, moralizando la situación. Sacan todo de contexto, que es político y geopolítico. Y entonces dice que los 2 personajes que estaban ahí en la casa de Lot, que fueron a avisarle para que saliera de ahí porque iban a destruir esa ciudad por los pecados que ya se habían visto que tenía. ¿Sí? Entonces la gente llega y lo quiere retirar de la casa, sacar de la casa de Lot, forzar la puerta. Entréguenos esos 2 personajes. Y el escritor bíblico da a entender como que la gente quería sodomizar a esos 2 tipos. Y Lot dice, no, mejor llévense a mis 2 hijas y hagan lo que quieran con ellas, ¿ves? La cultura machista que viene por ahí. Por eso el Islam es tan machista. La mujer no vale nada. Es un objeto que el padre puede hacer lo que le dé la gana con ella. Y ella no tiene voluntad propia, no tiene decisión propia. Y eso hasta el día de hoy. Y hay muchos casos aquí en América Latina en que una mujer descendiente, que su padre y su madre vinieron de un país o de por ahí, o de Siria, o del Líbano, o de Jordania, o de Palestina, ¿no? Se casa con un tipo de aquí, de un país latinoamericano donde ella nació, y los padres le dicen, le prohíben que ese enamoramiento con ese tipo, que ella conoce desde la primaria, pequeña, que nace aquí. Y la muchacha no hace caso y se enamora de ese tipo. Y el padre le dice, no, tú tienes que casarte con un primo tuyo que vive allá en el Líbano, en Siria, donde sea, o Palestina. Un familiar lejano. Y ella dice, yo no conozco a nadie, mucho menos a esa persona que ustedes me están hablando. Dice, no, entonces el padre y la madre le dicen, no, pero tienes que casarte con ese, que ya lo contactamos. Porque eso es lo que manda nuestra costumbre y nuestra religión. Y la muchacha no obedece y el padre y la madre la matan y los hermanos aprovechan también y le mandan piedra encima. Por la desgracia esa de la religión que los tiene carcomidos, la mentalidad carcomida y no son capaces de romper esa costumbre religiosa. Y la matan. Ya se han visto muchos casos, el padre y la madre, y no se arrepienten. La madre la sostiene y el padre le da 2 o 3 cuchilladas en el vientre y la matan y los hermanos apoyan también. Y no se retractan. La religión le agarró la cabeza y manda sobre las decisiones de ellos. Entonces, esa situación, como ya les dije, de poseedor de la profecía viene de esa actividad que hacía Nabu entre esos pueblos ahí, esos reinados, cerca en el Valle del Mar Muerto, por ahí, que son exterminados con ese ataque nuclear. Por eso se dice en la Biblia, Dios mandó azufre y fuego del cielo, un ataque de encima, alguien encima está atacando hacia abajo. Pero los textos de las tablillas más antiguos, los originales, hablan de lo que fue un ataque nuclear y que no es nada de moral, ni de sodomía, ni de sexo. La gente del pueblo donde estaban esos 2 tipos que llegaron los fue a buscar porque se dieron cuenta que eran espías al servicio de Enlil. Y ellos habían dejado el bando de Enlil y se habían pasado al bando de Marduk. Entonces ya, aquí hay 2 espías de lo de Marduk. Y era cierto. Que todos fueron a investigar para mandarle el ataque nuclear. Y los querían capturar como espías.
Pero el texto religioso manipulado nos hace pensar como que lo querían sacar de la casa para estuprarlos, otros hombres, estuprar a esos dos. Y que por eso entonces el dueño de la casa le manda que, no, que le estupren a las hijas de ellos, a las hijas de él. Todo se confunde como si fuera algo que tenga que ver con sexo. No es nada de eso. Es que está fuera del contexto. Entonces nos confunde y nos hace hacer preguntas equivocadas porque es un contexto equivocado el que se nos presenta en el texto bíblico. Aquí está el original. ¿Eh? Eran espías enviados a ver la situación, analizarla, estaban haciendo un trabajo de inteligencia y la gente los descubre. En los pueblos pequeños se descubren los extranjeros de una vez cuando llegan y se extiende la noticia. Hay dos personas que no son de aquí. Para eso los fueron a capturar, no es nada de estuprarlos ni de hacerles los sodomizarlos, simplemente el nombre era ese, Sodoma y Gomorra, que la religión ha hecho que se asocien a esos actos sexuales, pero no tiene nada que ver con eso. Entonces ahí viene que a Nabú se le llama el poseedor de la profecía, porque después de él es que aparecen esos reyes y esos profetas anunciando el futuro, diciendo lo que va a pasar. Por eso en hebreo se escribe, se le llama al profeta Nabís, que viene de Nabu, del nombre de Nabu. Miles de años antes, entonces él había hecho ese trabajo. Entonces, poseedor de la profecía hace referencia al trabajo diplomático que hizo Nabu para conquistar y anunciar un futuro mejor si se cambiaban de bando, ¿no? Y sigue diciendo Sitchin entonces, ya aclaramos esa parte. Viene ahora el relato de por qué se construyó en la lejanía un nuevo lugar de los carros. Y también del amor entre Dumuzi, el hijo pequeño de Enki, e Inanna, una sobrina de Enlil. Y que fue después de la lucha entre Orón y Sato en el Sinaí, entre las dos naves, sobre las montañas de Tilmun ahí en el Sinaí. Fue después de eso cuando Enlil llama a sus tres hijos y toman una decisión que va a causar muchos problemas, y tiene que ver también con algo que sucede aquí en los Andes. Eso lo vamos a ver en la próxima lectura. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.